que hay un proceso político que se quedó trunco en la Asamblea Nacional y que por la vanidad y prepotencia del que ejerció la presidencia de la República durante algo más de 2 años, y también es verdad que el país estuvo gobernado por más de 2 años por alguien que nunca estuvo preparado para hacerlo. ¿Cuánto daño le hizo a la democracia y a la institucionalidad del país el capricho de un banquero? ¿Dónde están quienes decían que sin la Asamblea el señor Guillermo Lasso iba a sacar adelante el país en 6 meses y que iba a demostrar su capacidad para gobernar? Ante la fuerza de las evidencias, compañeros, aquí estamos. Y en esto hago un paréntesis. Como legislativo, es innegable que debemos auscultar precisamente en esos 6 meses en los que el gobierno operó sin fiscalización y con la impunidad de siempre, esa ineptitud que fue su signo característico durante su mandato. Esa es una tarea pendiente que la debemos asumir con la responsabilidad que amerita. Pues bien, el juicio político que se lleva a cabo contra Guillermo Lasso evidenciaba que las divergencias de esta índole podían llevarse a cabo con la Constitución en la mano y con la institucionalidad por delante, pese a la natural confrontación. Hasta ahí, todo muy bien. Siempre fue reduccionista decir que se trataba de un intento para desestabilizar al presidente, cuando de por medio hubo un camino avalado por la Corte Constitucional y varios filtros que se garantizaban el debido proceso dentro de esta Asamblea y, obviamente, el derecho a la defensa. Primero dijeron que no había caso, después que no había responsabilidad, después que no habían argumentos, que se iba a caer en la Corte Constitucional y después que no habían pruebas, que no habían votos. Y al fin, ¿qué pasó? Disolvieron el Parlamento. Y fiel a su espíritu cambiante y contradictorio, el presidente Lasso nunca confrontó el juicio político con la entereza con la que dijo que lo haría. Nunca frenó o enfrentó con solidez las acusaciones en su contra y prefirió disolver esta asamblea, fracasar unos meses más y llamar a elecciones anticipadas alegando dudosos argumentos. Todo esto mientras el país se desangraba y entraba en un estado prácticamente calamitoso. Ahora estamos en un escenario más grave aún. La inseguridad nos está dejando cifras 10 veces más altas que los asesinatos de hace 7 años atrás. El expresidente Lasso, pese a las maravillas que pone en su libro, deja un país saqueado, sin inversión y depredado por la corrupción. Deja un país tomado por las mafias y el crimen organizado, cuyos tentáculos han llegado a esferas impensables en los últimos años. Por eso estuvo un rotundo fracaso en la consulta popular y por eso goza de una de las calificaciones más bajas obtenidas por un mandatario ecuatoriano. Lo dicen las mediciones, no lo dice esta legisladora. Entonces viene la pregunta que se cae por su propio peso. ¿La Asamblea Nacional va a dejar las cosas así y no hacer absolutamente nada para continuar esta fiscalización que quedó inconclusa? No se trata solamente de un proceso que interpreta el sentir popular masivo frente a una inacción política y la indolencia para gobernar. La Asamblea Nacional vive una encrucijada. Sí, colegas asambleístas, o dejamos de lado al presidente Lasso y su gobierno corrompido, o mandamos un mensaje claro, rotundo y diáfano que represente las aspiraciones de la ciudadanía. Tampoco podemos olvidar la viveza criolla y la deliberada posición de ciertos asambleístas que para cuidar al presidente y salvarlo, como sea, algunos están nuevamente aquí, cobijados, por supuesto, con otras banderas políticas ante el fracaso de sus tiendas originales, precisamente por venderse al gobierno. No hace falta que digamos sus nombres. El país conoce perfectamente
aunque hayan cambiado de camiseta. Vamos a esperar la parsimonia de la Fiscalía, cuyo reloj, al parecer, recién empieza a caminar cuando Lasso ya dejó el poder, o vamos a tomar, compañeros, el toro por los cuernos. No podemos, colegas legisladores, dejar que nombres como el de Danilo Carrera, Rubén Cherres, Hernán Luque Lecaro, el caso León de Troya, queden en el olvido o en uno de los cajones de la Fiscalía, acumulando polvo, como acostumbra la señora fiscal con ciertos temas. A propósito del caso León de Troya, señor presidente, a través de Secretaría hemos enviado un archivo audiovisual que quisiera que, por favor, sea difundido al Pleno de la Asamblea. Por favor, difunda el video. Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rangel Quinteros. En el 2021 fui designado como oficial del caso para realizar la investigación del caso más conocido hoy en día como León de Troya. Un caso que se descubriría vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma, disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. Señor presidente Guillermo Lasso, le hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. Al alto mando institucional, mi comandante general, ministro del Interior, a la fiscal general del Estado, les hago responsables de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. He sido víctima de una persecución solamente por haber realizado mi trabajo. Yo no tuve culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del actual presidente de la República, señor presidente Guillermo Lasso. Vamos a mirar a un lado, colegas legisladores. Eso todo el país los conocía. Por eso esta Asamblea empezó un proceso de fiscalización contra el presidente Lasso. Vamos a seguir mirando a un lado. Vamos a decir que aquí no hay pruebas. Vamos a decir que aquí no pasa nada. Estimados colegas, es momento de sacarnos la máscara y demostrar al pueblo ecuatoriano quién es quién. Debemos medir los tiempos y determinar si esta Asamblea Nacional está en condiciones de dar mensajes de no impunidad a la ciudadanía, que se desangre en las calles por la inseguridad, por las bandas, por las vacunas. Debemos determinar serenamente y tranquilamente si es justo que un presidente nefasto como Guillermo Lasso, cuya mayor obra fue destruir el país, pueda irse campante y disfrutar de su vida privilegiada mientras deja su país, el país que le dio la oportunidad para gobernarlo, en soletas. Ojo, nosotros nuevamente estamos siendo observados por millones de compatriotas que esperan las aspiraciones masivas se cristalicen en los hechos y respondan al clamor popular. Nuestras actuaciones, antes y ahora, han estado apegadas a la Constitución y a la ley. Que sea la historia que nos juzgue y nos coloque en el lugar que debemos estar. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas legisladores. Escuchábamos a la asambleísta nacional Paola Cabezas, quien mencionó que Ecuador estuvo gobernado por más de 2 años por una persona que no estaba capacitada para el cargo. Señaló que Guillermo Lasso nunca afrontó el juicio político y decidió absolver la Asamblea Nacional. Deja un país sin inversión, dijo, depredado por la corrupción y la violencia. También se refirió al papel de la Fiscalía General del Estado en la investigación de los casos como León de Troya y otros. Gracias, presidente.